un día a todos despejar el camino para que entren? Claro que sí. ¿Por qué razón no lo hizo? Porque si no, las filas del campo se van a multiplicar. Pregunto, ¿Dios podía hacer que las filas del campo no se multipliquen? Sí. ¿Dios podía hacer que cada mujer tenga de 8 en 8, de 8 en 8 para que se multipliquen? Sí. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué razón Dios hace este proceso? ¿Por qué? Porque quería tenerlos a ellos, ¿dónde? Dígame alguien si me está copiando. En el desierto. Porque en el desierto es donde nosotros vencemos nuestros pecados. Nuestras debilidades. Nuestras debilidades en el desierto. Ahí es donde vencemos nosotros nuestras debilidades. Ahí es el campo de batalla. Ese es el campo de batalla. Hay personas que tienen, se puede ver claramente a veces un desierto más grande que otras personas. Eso está directamente relacionado con la cantidad de enemigos que puede tener. Así es, ¿no? Correcto, así es. Porque todos tenemos nuestros enemigos. Escucha, los jerbeseos y los abuseos y los jerbequeos y todos esos están allí en nosotros, ahí están. Y Dios no nos quita de una vez. Yo sé que tú has orado, Señor, ya quítame esto, todo, deje de tomar, deje de hablar, deje de esto, pero esto de aquí, esto me avergüenza, Señor. Y dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dijo, tengo un aguijón que me está bofeteando a toda hora y por 3 veces le he dicho, Señor, mata al jebuseo. Mata al jebuseo. ¿Dios puede matar? Claro que puede matar, pero ¿por qué razón no mata? ¿Por qué razón no lo hace? Para que sea fortalecido ahí. ¿Por qué razón no lo hace? Porque si lo hace, dice, no, es que si lo hago, tú vas a tener un problema, las fieras te van a comer. Si no, se van a multiplicar. Dios puede hacer todo eso, sí, pero hay un propósito de parte de Dios. El propósito es de que es importante que estén ahí esos feos. ¿Para qué? Para que tú tengas siempre en mente de que debes mantener la guardia en alto. Por eso dice el versículo, mire que está firme que no caiga. Exactamente. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hasta que tengas un carácter maduro, hasta que hayas crecido espiritualmente, hasta que hayas entendido lo que significa la gracia, hasta que hayas entendido lo que significa el evangelio, hasta que hayas comprendido lo que significa el temor de Dios, hasta que conozcas todo eso, hasta ahí van a estar. Y cuando ya ocurra con eso, entonces tú puedes ahora avanzar ya. Ahora sí puedes, se van a ser derrotados. Pero hay un detalle aquí. Suena bonito. Excelente, voy a soportar hasta, pero hay un problema. Versículo 31, lee ahí mismo, por favor. Y fijaré, mira esto, cuando ya te multipliques y tomes la posesión de la tierra, dice esto, y fijaré, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. ¿Qué significa eso? Dice, fijaré tus límites hasta dónde tú vas a tener control. Tendrás un tiempo. ¿Hasta dónde vas a tener control? Fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y del desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Ha llegado la hora de que triunfes frente a eso, a esa debilidad. ¿En qué momento viene el triunfo en esa debilidad, en ese pecado que te avergüenza? ¿En qué momento? No están entendiendo, creo. En el tiempo que Dios lo ha hecho. No. Cuando lo eche fuera. No. Cuando reconoce de No. que... Pero si lo acabamos de decir hace un rato. ¿En qué momento? Estamos en el desierto. Cuando ya haya madurado. Cuando ya haya sido fortalecido, cuando me haya multiplicado, cuando ya tenga fuerzas, cuando ya haya entendido, cuando ya sea maduro, cuando haya crecido, entonces allí dice, voy a fijarte el espacio. Entonces tú lo vas a echar, tú vas a echar. Porque ya estás fuerte, porque ya has crecido, porque ya entendiste, ya identificaste a tu enemigo. Oye, tú y yo tenemos que identificar a nuestros enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? Mi mujer. Esa no. ¿Cuál es tu enemigo? La suegra. Esa tampoco. Uno mismo. ¿Cuál es tu enemigo? No. El yo. No.
Identifica a ese pecado que está allí, que Dios no ha sacado. Y no es que Dios... Yo sé que... A ver, no levanten la mano, porque van a levantar todos. Solamente el hipócrita, ese no va a levantar. Pero el honesto, el de verdad, ese va a levantar la mano. Todos nosotros tenemos un pecado, y algunos tienen 2, algunos 3, algunos 4, algunos 5. Algunos tienen un ejército allí. Ya, escuchen eso, un pecado con el cual peleamos todos los días. Todos los días peleamos contra ese pecado, todos los días. Pero ¿qué pasa? Yo, pastor, yo no peleo. Bueno, entonces tú vives con el enemigo. Estás muerto. Solamente los regenerados identifican a ese pecado, a ese enemigo, y es un enemigo, y lo ponen con una señal roja y perseguir, sí. Pero el enemigo me gana, sí, pero sigue siendo enemigo. No, pastor, lo que pasa es que yo hice lo mejor, me uní al enemigo. Dice que únete al enemigo y ganarás. Vean, mis amados hermanos, dice, solamente vas a vencer cuando tú aprendas a reconocer ese pecado y cuando tú hayas madurado, hayas crecido, hayas aprendido. Cuando hayas madurado, entonces vas a vencer al enemigo. Mira lo que dice más adelante. Dice, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Ahora versículo 32. Escuchen. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Aquí está haciendo referencia a los jebuseos, a los que dice Dios que no los va a echar, los va a dejar allí hasta que madures, y cuando ya madures, yo voy a darte la autoridad para que lo eches. Pero ojo, mientras pasa ese tiempo de madurar, ¿qué dice? Recomendación, no hagas acuerdos ni alianza. ¿Sabes qué significa alianza? Pacto. ¿Sabes qué significa pacto? Matrimonio. ¿Sabes qué significa matrimonio? Vivir juntos, dormir juntos, vivir juntos, dormir juntos. No hagas alianza, no tengas matrimonio con ese pecado que te está fastidiando, que es tu enemigo. No te conformes. No convivas con él. No convivas con ese. Pero pastor, es que cada rato se viene y se me mete ahí y como esto. Sí, pero debes tenerlo claro de que es tu enemigo. Ese es tu enemigo. Pelea, levántate, caíste, vuelve a levantarte, pelea, pelea, pelea. Y mientras más vas peleando, más se va fortaleciendo. Más fuerte te vuelves, más te fortaleces, más creces, más maduras, te vuelves más sensato, te vuelves más prudente, te vuelves más inteligente. Esta estrategia no sirve, vamos por otra. Esto de aquí no sirve, vamos por otra. Y continúas, porque mientras continúas peleando, te fortaleciste. Y cuando te fortaleciste, tú mismo vas a echar. Entonces, último versículo, dice esto: en tu tierra no habitarán. ¿Sí están entendiendo eso? En tu tierra, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo en tu tierra no habitarán? En tu corazón. En tu corazón. Al pueblo de Israel dice, ahí en donde ustedes viven, en la carpa, en el lugar donde ustedes están, no dejen que éste venga a vivir. A ser morada, aquí. No habitarán con ustedes allí. Para nosotros, hablando del pecado, para nosotros dice, no dejes que eso viva contigo. No permitas que vengan y hagan morada contigo. Diga, bueno, Señor, tú sabes que esa es la habilidad y yo ahí ya con eso tengo que sobrevivir aquí juntos, ¿sí? No hagas eso. ¿Por qué razón? Lee aquí. Dice, no sea que te hagan, aquí está, pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, tres cosas notamos aquí. Número uno, dice el Señor, hay un jebuseo, el geteo, el jergeseo y todos los filisteos que se encuentran allí. Esos de allí, dice, yo no los voy a echar de una a todos, los voy a dejar. En un año los voy a echar, poco a poco los voy a echar. Porque hay dos cosas, si yo los echo de una, las fieras del campo van a atacarte a ti. ¿Qué significa esas fieras para nosotros? Si les echo todo, si ya no tienes pecado, se te acabó todo el mal pensamiento que tienes, todo eso de ahí, ya no hay nada, ya eres ahora una virgen.
¿Qué son esas fieras? Te van a atacar. Lo que le pasó a Satanás. Confianza en sí mismo. Ese orgullo, esa altivez, ya quiere ser Dios, también quiero ser adorado, porque yo soy, pues ya no tengo pecado. Las fieras van a atraparte y más bien eso te va a ayudar a que te mantengas diciendo como Pablo dijo. ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de maldad? Ok. Número 2. Dice esto, y mientras esto sucede, mientras esto pasa, al ver que tus enemigos están allí, tú vas a andar siempre con la guardia en alto. Si a ti te dicen, están robando en la cuadra, ya me robaron a mí, robaron acá, y mi casa sí, es la siguiente, ¿vas a dormir tranquilo? ¿Ah? ¿No? ¿Cómo vas a dormir? ¿Con un ojo abierto o el otro cerrado? ¿Te das cuenta? Compras perros, compras leones, tigres para que te defiendan allí. ¿Entiende eso? Entonces dice, esto te va a ayudar a ti a mantener la guardia en alto siempre, y eso de mantener la guardia en alto siempre te va a ayudar a ti ¿a qué? A madurar, hasta que te multipliques, hasta que te fortalezcas, hasta que crezcas, hasta que madures. Va a estar siempre ese enemigo allí. O sea, ese pecado que va a estar allí, va a estar allí. Ahora, ¿quién hace eso? Dios mismo. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Dejar ahí a ellos. Pero yo cuando leí eso digo, ¿pero qué juego? ¿A qué juega pues Dios? Y así saque de una vez, pues. Es que las fieras le puede ganar a nuestro Señor. No, Señor. Y si por último las fieras vienen, las fieras van a estar ahí comiendo hierba. Dios puede hacer eso. Recuerden lo que pasó con Daniel. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí existe algo que no estoy entendiendo. Entonces, número 2, esa actitud que Dios hace para con nosotros, para que en el pueblo, para con su pueblo, lo que hace es fortalecer. ¿Y dónde sucede todo eso? En el desierto. Y en tercer lugar, dice esto, este enemigo no lo voy a derrotar yo, tú lo vas a derrotar. ¿En qué momento? Madurado. Cuando tú ya te hayas fortalecido, te hayas multiplicado y hayas madurado y hayas entendido, cuando tú conozcas bien, entonces tú vas a vencer, tú mismo vas a vencer. Cuando hayas aprendido de la guerra. Cuando hayas aprendido, correcto, de la continua lucha permanente contra eso. Ve conmigo a otro texto, Números, por favor. Vete al libro de Números, el capítulo 33. Ahora vamos a mirar una lección diferente a la que miramos, pero en el mismo contexto. Pastor, o sea que entonces nosotros sí pecamos, no pecamos. Pero, ¿cómo es eso, pastor? Sí. Los hijos de Dios no pecamos. Pero, pastor, se acaba de decir que sí. No. Ahorita van a ver. Éxodo 23, perdón. Números 33, 50. Vamos a leer desde el versículo 51. El 50 dice esto, límites y repartición de Canaán. Eso quiere decir que ya avanzaron. ¿Qué cosa? ¿Ya vencieron a qué? A los que estaban allí estorbando. Vamos a leer entonces. Dice esto, verso 51. Habla a los hijos de Israel y diles, oído, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, 52, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Es bien clara la orden. ¿Cuándo qué? Cuando hayas entrado. Ahora,
Y echaréis a los moradores de la tierra, oído, y habitaréis en ella, en esa tierra, porque yo os lo he dado para que sea vuestra propiedad. O sea, la victoria frente a estos gerveseos feos que miramos en el libro de Éxodo, que representa el pecado. Ya nosotros somos salvos, ya somos salvos, pero aquí tenemos un proceso. 54. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis pocos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí lo atendrá cada uno por las tribus de vuestros padres. Y heredaréis. 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos. Hagamos un alto allí. El texto es muy claro. Dice lo siguiente: ya maduran, ya están listos, ya se han multiplicado. Ok, ahora sí, entren a tomar posesión. Pero cuando se encuentren con ¿quiénes? Con los gerveseos, con los feos y todo eso, van a encontrarse. Y cuando se encuentren con ellos que están habitando en ese lugar, porque la tierra donde habitan son 7 potencias mundiales, vivían en ese lugar. Todos los gerveseos y feos y todo ese tipo que menciona la Biblia. Cuando entren, ustedes van a hacer lo siguiente: como ya están fortalecidos, como ustedes ya están bien, ahora van a sacar, ¿a quién dice? A todos. Dice claro, a todos van a sacar. A todos, van a sacarlos a todos ustedes. Y ustedes van a ir y sacar, no tengan piedad de nada, van a sacar a todos. O sea, ya maduraste, ya creciste, ya entendiste, ya entiendes, ya comprendes, ya esto y lo otro. Ok, ahora sí saca a todos. Pero hay un problema. Ten mucho cuidado que cuando lo vayas a hacer, saques a todos. No sea que con el pasar del tiempo y como estás lidiando con el enemigo, de tanto conversar, de tanto pelear, llega un momento en donde ya son amigos. Llega un instante donde ahora son camaradas y ahora son compañeros y ahora son amiguis. Tengan mucho cuidado, porque ¿qué sucede si permanentemente estás que hablas permanentemente con esa persona? Llega un punto donde mejor ya me hago amigo. Deben tener mucho cuidado, porque si ustedes no hacen eso, ahora lean el versículo 55, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos, porque ya me acostumbré a ellos, o sea, a ese pecado, a la final no me hace mucho daño, es un pecado oculto que nadie sabe, nadie supo, aunque es horrible. Aquí estoy, Dios conoce mi debilidad, Dios sabe mi debilidad, Él sabe lo que sabe, y yo sé que el Señor a mí me perdona, pero ya es parte de tu herencia. En otras palabras, ya duermes con Él, tranquilo, no pasa nada, tanto le has odiado que al punto terminaste amándolo. Aunque dices que no lo quieres, pero sin embargo caminas con Él. Mira esto, dice lo siguiente: porque si los dejareis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos. ¿Le recuerda a usted este texto alguna expresión en la Escritura? Pero habla ahí con fuerte para que escuche todo. Vas a morir. Dice, serán como aguijones a sus ojos, haciendo referencia. Mira, nosotros contextualizamos con lo que Pablo dice. Pablo, ¿qué dice al respecto? Tengo un ¿qué? Un aguijón en mi carne que me está fastidiando, y le he pedido a Dios que lo saque, pero Él me ha dicho que no, que continúe con ese aguijón ahí, porque ese aguijón ahí me va a ayudar a mí. ¿Para qué? Él mismo dice, para que las revelaciones que he tenido no me vayan a enaltecer. Pregunto, ¿el Hijo de Dios peca o no peca? A ver. No, no peca. ¿No peca? ¿El Hijo de Dios no peca o peca? ¿Y por qué razón peca? No somos hijos de Dios.
Es que, pastor, una pregunta. Ajá. Es que, a ver, entonces quiere decir que si el Hijo de Dios peca es porque todavía no está, no es hijo de él del todo regenerado, no sé. Algo pasa entonces, Algo porque pasa. entonces no debe de pecar, ¿no? El Hijo de Dios no peca, pero peca. ¿En qué quedamos? ¿Es merengue o no es merengue? El pecado no se enseñorea. El pecado no se enseñorea. O sea, tiene esa pequeña fracción de pecado que es el aguijón, pero el pecado no se enseñorea sobre esa persona. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice, Dios sujetó a pecado? ¿Se han leído eso en la Biblia? No, eso no dice. Bueno, lo voy a poner como dice, lo sujetó a desobediencia. ¿Y desobediencia es pecado? ¿Y con qué fin sujetó a desobediencia? Para de todos tener misericordia. Para tener misericordia, para que se den cuenta de la misericordia del Señor. ¿Se dan cuenta? Sujeta a desobediencia, no vamos a sacar a este filisteo que está acá, no le vamos a sacar, vamos a dejarle ahí para tener misericordia de ustedes. Y en esa misericordia que yo tengo con ustedes, ustedes van a madurar, ustedes van a crecer. Pablo dice, Señor, ya por favor, mata a ese jebuseo, que ese un aguijón me tiene fastidiando. Por 3 ocasiones le dije a mi Señor, ya no más, Señor. Pablo, el apóstol Pablo. Y dice que el eterno Dios le dijo, bástate de mi gracia. O sea, que te sea mi gracia suficiente. ¿Qué estaba diciendo? Yo ya te salvé a ti, eres hijo mío, eres mío eternamente y para siempre. Eso es suficiente para ti. Pero ese aguijón, mi poder, se perfecciona no en él, en ti, en esa debilidad. O sea, ese aguijón que está allí, ese aguijón te va a ayudar a ti a madurar, a crecer. Lo dejé a propósito, no lo voy a quitar, porque si yo quito eso, las fieras se van a comer. Porque si yo te quito eso, vas a decir, yo Pablo, el inmaculado Pablo, que nunca he pecado. Mis manos limpias de pecado, mi mente limpio de todo pecado, ni un pensamiento sucio. No tengo nadie que me acuse de pecado. Yo soy limpio, santo, puro y bueno. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Entonces, Ya no me basta la gracia, o sea, no necesito la gracia. no necesito nada porque yo ya soy un Dios, en otras palabras. Entonces dice, porque si yo te quito todo, tú vas a cometer el error que cometió Satanás. Entonces, no, mejor esto te va a ayudar. Y eso en nosotros permanece allí. Entonces ahora, en ese contexto, ¿peca o no peca el creyente? ¿El Hijo de Dios peca? Sí, peca. No peca. ¿El Hijo de Dios peca o no peca? No peca. No peca, pero peca. Peca. Eso vamos a decirlo ahorita, ¿ya? Y dice que no se deleita en el pecado. Pero peca. Pero peca, pero no peca. Pero no peca. No puede, dice. Ok. ¿Cómo? Prende. Este tiene que luchar contra él. A ver. ¿No vale? No, este Ney, vamos a matarlo, Ney. Grita fuerte para que te escuchen, porque tú tienes la voz de trompeta. Bueno, hasta que se acomoden. Vamos a ver. Ya. Pero rápido, hermano, que el tiempo es oro, pues nos va a faltar tiempo. Lo que pasa es que aquí lo que está dando a entender es de que no es de que él peca voluntariamente, él está luchando, con decir lo que sea Pablo, él está luchando contra el pecado. Sí. Él es forzado a pecar, no es que él se deleite en el pecado. Ahora vamos, ahí tenemos un problema. Entonces decir, yo Señor, no es mi culpa, estoy forzado a pecar. Sí, por esa razón es muy importante este punto de silvanarlo. Ok, ahora ya lo tenemos ahí, el texto. Terminemos leyendo el texto allí.
Dice, serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados. Mira esto, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Hay un momento en que Dios deja eso a propósito. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos y crezcamos. El tiempo tiene que pasar. Voy a madurar, voy a entender el conocimiento del pecado. Ya conozco, ya sé la palabra, sé la gracia, sé esto, sé aquello, sé lo otro. Ok. Entonces, ha llegado el momento de que eso llegue a su final. ¿Cuántas debilidades tengo? Tengo 10, 20 debilidades. Ok, hay que empezar a evacuar todas esas debilidades porque ya soy fuerte y Dios me da la fortaleza para hacerlo. Pero yo llego a un punto donde digo, bueno, Dios así lo ha permitido, así será, yo ya no puedo más hacer, o sea, en otras palabras, llega a un punto de dejar que eso continúe como estaba. No hay una acción de reacción frente a eso con todo el conocimiento que se ha adquirido. Se termina conformando. Llega a un punto de conformarse. A conformarse. Mire, yo escuché en esta semana que pasó, 3 pastores se quitaron la vida, se suicidaron. Y las esposas de los pastores, ellas dan testimonio de que la frustración llevó al suicidio. Pastores suicidándose por todo lado, ahí existe ahora. Esas noticias no salen porque guardan. Pero se suicidan los pastores. Ahora, ¿por qué razón un pastor llega al punto de suicidarse? Porque llega un punto en donde ya la frustración viene porque empezó a vivir con el pecado y ahí está viviendo con él, ya no puede más. Sí. Y la frustración es que predica para que otros cambien, pero él no cambia. ¿Y por qué razón? Porque no se entiende lo que es esta confusión. El Hijo de Dios no peca, pero peca. Es lo que vamos a mirar ahorita. Bien, ahora, último texto, hay muchos más, pero el tiempo se nos está yendo. Deuteronomio 7:22. Ahora sí entra este texto. Y este texto nos va a dar a nosotros una claridad, ¿sí? 7:22 del libro de Deuteronomio. 7:22 de Deuteronomio. Mira lo que dice la escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde el 20 vamos a leer. Ok, vamos allí. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. En contexto de las avispas de Éxodo, eran a los gerveseos, a los geteos y a todos los feos, que para nosotros ese es que las debilidades que se quedaron allí y que Dios deja allí, que no va a quitar todo y de poco en poco va a ir saliendo. Y ahora dice aquí en este texto del 21, dice del 20, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos. Ahora aquí cambia, hasta que perezcan los que quedaren. ¿Cuáles de esos que quedaren? Los que dejó Dios a propósito. Y los que se hubieren escondido de delante de ti. ¿Qué significa eso? Pecados ocultos que ni siquiera tú sabes y ahí están guardados dentro de ti. Pero por consecuencia de haber madurado y crecido y conocimiento de la palabra, como es lámpara a nuestros pies, alumbra nuestro camino, alumbra nuestra vida y nos hace ver dónde está la falta. Versículo 21, no desmayes delante de ellos. Ya identificaste, son tus enemigos, ahora tienes que la pelea continúa. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ahora sí el verso 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti nuevamente. ¿Eso qué significa? Oiga, pero si acá dice que ya después ya toma posesión, ¿y por qué razón ahora dice aquí poco a poco otra vez? Lean conmigo Primera de Corintios, anotarán eso allá porque eso no está ahí. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios el capítulo 15, te voy a mostrar esto. Aquí está. Versículo 42.
Vamos a leer desde el verso 40, ya que ustedes son futuros líderes que van a enseñar a otros para que contextualicen bien. Leamos el 40, dice así: y hay cuerpos celestiales, haciendo referencia a la estructura del cuerpo, de carne y del espíritu y todo eso. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra de la luna y otra de la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Oído. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa eso? Se siembra en corrupción, está haciendo referencia a que la persona murió y se lo enterró. Eso es sembrar en corrupción. ¿Qué significa se siembra en corrupción? En pecado. O sea, todos nosotros vamos a morir con la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Qué es pecado? Transgresión o infracción de la ley, la palabra de Dios. No existe un hombre en la tierra que haga caso a todo lo que la Biblia dice. No, porque si existiera un hombre en la tierra que hiciera todo lo que la Biblia dice, entonces tenemos otro Salvador. Tenemos otro Hijo de Dios. Y no existe un ser humano, simiente de Adán, que pueda tener esas características. No existe. Porque la corrupción se encuentra en nuestra naturaleza, ahí está. Entonces mira esto, se siembra en corrupción, morirá, será enterrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Esta parte donde dice resucitará en incorrupción, ¿qué está diciendo? Que ya se levanta sin pecado. Cristo cargó los pecados y murió cargado de pecados, no suyos, sino pecados ajenos. Él murió pecador, sí, pero no por sus pecados. Entonces, ¿el Hijo de Dios peca o no peca? No peca, pero sí peca. ¿Sí van entendiendo ya? Cristo Jesús pecó, pero murió con pecado. Claro que sí. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios no peca, pero sí peca. Cristo Jesús muere cargado de pecado. No los pecados de Él, sino los pecados ¿de qué? De nosotros. Nosotros de la misma manera, nosotros morimos. No se olviden que en el nuevo nacimiento, en la regeneración, nosotros nacemos del Espíritu. Nacemos del Espíritu. Y ese Espíritu que en nosotros se reproduce un nacimiento, esa es la simiente de Cristo. Pablo dijo, yo no vivo, Cristo vive en mí. En mí, en cada uno de un regenerado, existen dos naturalezas. La naturaleza de Cristo, la semilla de Cristo Jesús en nosotros, como también la naturaleza pecaminosa. Entonces, Pablo dice esto: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de maldad? Dice, ahora ya entendí. Dice, con la naturaleza del pecado sirvo al pecado, y con la naturaleza divina sirvo a Dios. Bueno, ya entendí. ¿El Hijo de Dios peca o no peca? No peca, pero sí peca. En la naturaleza de la nueva criatura no peca. La naturaleza regenerada, esa no peca. No peca. Ni un pecado, no peca. O sea que... Pero la naturaleza humana pecaminosa a la cual estamos sometidos, peca. Entonces, ¿los hijos de Dios pecan o no pecan? No pecan, pero sí pecan. Porque es necesario que estén allí. Entonces, cuando... Ya vamos a ver, la Biblia nos va a alumbrar, sí. Cuando aquí menciona que se sembrará en corrupción, se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa. A la naturaleza pecaminosa. Que hay en nosotros. ¿Sí? Jesucristo con esa naturaleza humana, Él estando antes de morir, Él no tenía poderes omnímodos como para pasar la pared o este tipo de cosas, no tenía.
tenía que abandonar esa naturaleza. Y abandonó esa naturaleza. Y cuando la naturaleza fue abandonada, en la muerte. Por eso dice la palabra. Dice esto. Cuando dice, leamos aquí mismo. Verán. Lean conmigo, lean. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, el tuyo y el mío, resucitará en cuerpo celestial. Porque hay cuerpo animal, hay cuerpo celestial, espiritual. Entonces, luego más adelante, déjame mostrarte algo para no leer todo. Déjame ver. A ver. No es aquí, es en otro lado. Mira esto. Entonces, con claridad muestra, y está hablando de la iglesia del Señor, está hablando de la iglesia, de los santificados, de los regenerados, que vamos a ser sembrados en corrupción, en deshonra, en debilidad, pero vamos a resucitar en poder. Entonces, hay un texto en la Biblia que no recuerdo en este momento, que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aguijón. ¿Le trae a usted algo a la mente, aguijón? Éxodo. Sí. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El 55. Ah, sí. Ahí está. Ah, mira, aquí está. Versículo 54. Este es el texto. Vamos a leer desde el versículo 53. Nota que el 51 está hablando acerca de la resurrección de los muertos, de la transformación, a la final trompeta. Versículo 53, porque es ¿qué cosa? Esto es importante, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y en qué momento se va a vestir de inmortalidad? Cuando ya en la muerte. Así que cuando la muerte venga, por eso es que Pablo dice, para mí la muerte no es pérdida. Ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice ahora, cuando esto se haya vestido, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Oído, sórbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Sórbida es la muerte en victoria. O sea, morir en Cristo Jesús es un beneficio. ¿Por qué razón es un beneficio? Porque nos libramos de ¿quién? Totalmente nos libramos de todos los gerveseos, jebuseos que Dios ha permitido para que nosotros nos mantengamos firmes hasta el día de la redención. Entonces, sórbida la muerte en victoria. Ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, firmes y constantes y firmes y adelante. Ok, ¿el cristiano peca o no peca? Segunda de Pedro 1:3. Vamos allí. Cuando nosotros entendemos que en nosotros existen dos naturalezas, el día que nosotros hemos sido regenerados, no quiere decir que nosotros ya estamos por eso es que existe un proceso de santificación. El proceso de santificación es un proceso del desierto, en donde nosotros luchamos, peleamos nuestras propias guerras. Entonces ahora, segunda de Pedro 1:3, la hojita de texto está allí. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oído,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está hablando aquí de la regeneración. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa es la naturaleza divina en nosotros. ¿A través de qué? Del nacimiento de nuevo. Porque es necesario. Dice, carne y sangre no heredarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Naturaleza humana, pecaminosa, donde están los gerveseos, jebuseos y todos los feos, no heredará el reino de los cielos. Es necesario que esto termine. ¿Y qué es lo que va a dar final a esto? La muerte. La muerte. Por eso que los muertos, ustedes no ven muertos que tengan malos pensamientos. Porque en una persona muerta, el pecado no reina. Y ahora tú y yo estamos muertos al pecado. El pecado no reina, pero la presencia del pecado continúa allí. ¿Por qué? Eso Dios mismo. Lee 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y por esa razón no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿el Hijo de Dios peca o no peca? No peca, pero peca. Es que el Hijo de Dios tiene dos naturalezas, la humana. Dale el micrófono, dale el micrófono, hombre. Para entender un poco, el Hijo de Dios o el creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero continúa. No, o sea, digo para entender, ¿no? Para que todos entendamos, el Hijo de Dios o el creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Con la naturaleza humana, la presencia del pecado está allí. Exacto. Y esos ferveceos y feos y todo ese tipo de cosas me mantienen allí y ahí está, y ahí está la debilidad en nosotros. Pero la naturaleza divina en nosotros, esa no peca. Esa no peca. Pero ¿qué pasa si yo soy la naturaleza divina, pero peco más? Eso es lo que decía el libro de Éxodo y Números y Deuteronomio, de que te vayas a hacer alianza con ellos. Y si haces alianza con ellos, eso quiere decir que tú no has sido regenerado. Entonces, en otras palabras, tu vida y la mía debe ser continuamente con esa debilidad que tenemos, eso que nos hace avergonzar, eso de allí, ese es nuestro más grande enemigo con el cual peleamos toditos los días. Toditos los días. Es lo que dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Exactamente. Ya vamos hilando, ¿cierto? Ahora va a decir, pero entonces yo con la naturaleza, pastor, yo pequé, pero con la naturaleza humana. Pero con la naturaleza divina no he pecado. ¿Sí? Y eso vamos a mirar ahorita. Mira esto. Mira, 1 Juan 3:9, leamos otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios, oído, no practica el pecado. O sea, practicar significa deleitarse en el pecado. Practica el pecado. Porque la simiente, ¿por qué razón no practica el pecado? Porque la simiente de Dios está y permanece en él. No puede, porque su naturaleza no puede. No puede hacerlo, porque ya tú tienes otra naturaleza, ya no estás del mismo lado, ya no puedes estar allí, ya no como antes, ya eres diferente ahora. Ahora dice, y no puede pecar. ¿Por qué razón? Porque es nacido de Dios. Esto no significa que el cristiano nacido de nuevo no peca físicamente, oído. Lo que significa es que el pecado no está en él, pues la semilla sin pecado de Dios, que es Cristo, permanece en él. A ver, perdón. El pecado no está en él, pues la semilla sin pecado de Dios, que es Cristo, aquí hay un error. O sea, la semilla que es Cristo en nosotros, que es la semilla, la simiente santa y bendita permanece en nosotros, no puede pecar. ¿Por qué razón? Porque ya no vivo yo. Más Cristo vive Más en mí. Cristo vive en mí. Yo no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aquí me he equivocado yo. Y por esa razón no puede pecar. Hebreos 9:26. Vamos ahí. No quiero hacerlo en otra parte porque Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio, en el mismo contexto.
desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Y de qué manera quita de en medio el pecado? Total, de un solo golpe. ¿De qué manera? A través de la regeneración. No, escuchen esto. En nuestra naturaleza humana, el pecado poco a poco. En nuestra naturaleza, en el nuevo nacimiento, una sola. Una sola. No hay presencia de pecado. Pero en la naturaleza humana nuestra, ahí la presencia del pecado está ¿para qué? Para que las fieras no te vayan a atrapar, para que no vayas a terminar siendo un Satanás, que no termine siendo un Lucifer. ¿Sí entienden esta parte o no? Leamos otro texto. Vamos a ir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice esto: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Este es las características de una persona que no ha sido regenerada. Pero pastor, yo soy regenerado, pero todavía tengo un problema de lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominable idolatría. Pero eso lo hago en la carne, pero como nacido de nuevo no tengo pecado. No. Recuerda, el árbol se le conoce por sus frutos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La diferencia entre un nacido de nuevo y uno no nacido de nuevo. El nacido de nuevo, cuando ve este tipo de cosas o quienes practican, ¿qué hace esta persona? Se aleja. Por eso que las amistades nuestras cambiaron. No sé ustedes, pero mis amistades cambiaron totalmente. Ahora yo tengo otro tipo de amistades, las que antes tenía. Y los que antes tenía me aborrecen a mí. Los que antes tenía me aborrecen. ¿Por qué? Porque ya no camino con ellos, no hablo como ellos, no practico lo que ellos practican. ¿Por qué? Porque he experimentado un nacimiento de nuevo. Bien, ahora, continúa leyendo. Pero ellos darán cuenta, verso 5, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Aquí nos aclaró mucho más. Entonces, ¿cómo ha sido quitado de medio el pecado? Ha sido por medio de la muerte de Cristo. Ya no tenemos problemas con el pecado, pues no puede hacer daño eterno al creyente nacido de nuevo, sino que el pecado, que nuestra naturaleza humana, esa debilidad, ese gerveseo, ese que está ahí a propósito, en vez de dañarnos a nosotros, eso nos fortalece. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese aguijón, mi poder se perfecciona. ¿De qué manera se perfecciona el poder de Dios en ese aguijón o en ese gerveseo o en ese pecado, en esa debilidad que tú y yo aún todavía batallamos? ¿En qué momento? Haciéndome más fuerte y... ¿En qué momento? Cuando eso y allí te hace sentir miserable, te hace sentir avergonzado, y cuando te acercas delante del Señor, no puedes levantar las manos como el fariseo, decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, gracias a Dios he conquistado el cielo y no tengo nada, no soy como ese que está allá, ese y ahí es de esto, ese y ahí es lo otro. Y el otro, en cambio, publicano, que fue y dijo, Señor, realmente no merezco levantar mis ojos al cielo, Señor. Sé propicio, por favor, ten misericordia de mí. ¿Por qué razón? Porque yo conozco mi debilidad. Es la forma y la manera como Dios a nosotros nos protege. Esa es la manera como nos protege a nosotros. Dejando esas debilidades en nosotros para que nosotros no nos engrandezcamos. Y Pablo dice esto me fue dado para que no me engrandezca, para que no me llene de orgullo, para que no sea demasiado grande. Oye, si aún sabiendo que soy una persona débil, aún así tratamos de mostrar afuera lo que no somos.
Tratamos de mostrar lo que no somos. Aún nuestra conducta en casa con nuestras esposas es totalmente irrelevante, o con nuestros hijos es totalmente irrelevante, hasta vergonzoso, pero sin embargo nos mostramos aquí, hablamos hasta de familia. Enseñamos inclusive hasta cómo deben corregir a sus hijos, cuando yo mismo soy la peor tontera para corregir a mis hijos. Aún ahí, aún sabiendo inclusive. Imagínate no siendo nada, teniendo tú toda la perfección. Te llenarías de orgullo. Quisieras hasta que seas adorado, ser reconocido, ser venerado, ser aplaudido. Gracias a Dios que aún todavía existe nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa razón que dice, morirás así de esa manera. Pero una cosa es deleitarte en el pecado, otra cosa es la presencia del pecado. La presencia del pecado no vamos a echar de ahí. Martín Lutero dijo esto, justamente entendiendo esto de aquí, Martín Lutero dijo, he llegado a una conclusión. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza y pongan un huevito y salga un pichón. Eso sí puedo evitar. ¿Eso qué significa? No puedo evitar el pecado. No puedo evitar la presencia del pecado en mí, porque a donde quiera que voy. ¿Sabes lo que significa, varones, eso? Que tú vas a la calle, observas a una mujer y la codiciaste y ya adulteraste. No puedes evitarlo. No, yo, pastor, eso sí, nunca. Jorge dice eso siempre, pero no le creo. No, Jorge Saquinga, el que está atrás. No, eso no pasa nada. No, escuchen esto. No podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar de que ese pensamiento en mi cabeza haga un nido y empiece a criar ahí un pichón y salga volando el pichón, dé fruto, en otras palabras. Porque nosotros estamos bombardeados todos los días, dardos de fuego del maligno, malos pensamientos, malas ideas, malos esto, malos aquello, permanentemente, claro que sí, por supuesto que sí. Pero somos regenerados y en la regeneración, el área del nacimiento de la regeneración, allí no existe pecado. ¿Por qué razón no existe pecado? Porque la simiente de Dios está en nosotros. ¿Y cuál es la simiente? Cristo. Y Cristo no peca, nunca pecó. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué crees que dice Cristo Jesús? ¿Quieren venir detrás de mí? Niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Morir. Muere para ti. Reconoce que eres un inútil, reconoce que no sirves para nada, reconoce que no eres nada, es lo que debes reconocer, no soy nada. ¿Por qué razón? Porque día a día fracaso, día a día fallo, día a día, Señor. Pero mi confianza está puesta en ti. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria murió por mí en la cruz del Calvario y su gracia me alcanzó, su gracia soberana e irresistible me alcanzó. A Dios sea la gloria. Entonces yo voy a estar siempre en mis oraciones, Señor, aquí estoy. No tengo ni siquiera la menor intención de mirarte los ojos, pero yo vengo delante de ti a pedirte que tengas misericordia de mí. ¿Qué es misericordia? Corrígeme, ayúdame mientras esa debilidad quiere acabarme, dame, y sin temor, sin miedo, Señor, estoy dispuesto a ser corregido. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Sería dejar o pedir a Dios que la naturaleza divina tome el control sobre la naturaleza humana. Más que decir que tome control, negarte a ti. Porque el momento de negarnos a nosotros, la naturaleza divina está en control. Porque de nada sirve decir que la naturaleza divina tome control en mí y si no te niegas a ti, da lo mismo. Eres amigo del pecado y sigues allí con esa debilidad, codeándote y de la mano y contento y decir, pero Señor, yo estoy pidiendo y no haces nada. No, al contrario, negarme a mí mismo. Lee el texto que está ahí, Efesios 2:5. El cristiano regenerado ha tomado parte con la muerte y la resurrección de Cristo y por lo tanto está muerto al pecado. El regenerado está muerto al pecado, pero la presencia del pecado sigue allí. Porque esa es la dinámica con la que Dios nos ha llamado a nosotros. No nos quita todo para que no nos engrandezcamos. Porque en caso contrario ya nos debería dar alas y aureola para que andemos de blanco. Pero no es así. Mira esto, Efesios 2:5, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Eso dice, por gracia sois salvos. Romanos 6:1-8, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado en la persona de Cristo Jesús, ¿cómo viviremos aún en él?
Una cosa es vivir pecando y otra cosa es pecar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el nuevo nacimiento, la regeneración. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una cosa es servir al pecado como mi amo. Una cosa, ¿eso qué significa? Soy esclavo del pecado, no he sido libertado. Y otra cosa es de que ya siendo libre del pecado, la presencia del pecado, en otras palabras, ahí se encuentra todavía en mi carne, ahí se encuentra todavía en mi naturaleza humana y pecaminosa, ahí se encuentra todavía esos rezagos antiguos, hasta para pensar y recapacitar de dónde Dios me sacó. Ahora, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si ya hemos muerto en Cristo Jesús, hemos sido justificados del pecado. Ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros no pecamos, pero pecamos. Y ese es como decir, somos salvos ya, pero todavía no. En la Biblia encontramos que nosotros somos salvos ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido transformados y todavía no hemos sido levantados. O sea, salvos ya, pero todavía no. Es incongruente, pero es la realidad. Versículo 11, mira esto. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el versículo, esta es la acción que nosotros debemos tomar. Considerarnos nosotros muertos al pecado, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros y nosotros morimos en Él y con Él hemos sido juntamente crucificados, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces estoy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la presencia del pecado, en esa naturaleza pecaminosa con la cual voy a ser enterrado, sembrado en corrupción, resucitaré en incorrupción. Ese texto de allí es muy importante. Nadie va a morir santo. Hermano, si alguien dice yo soy santo, yo no he pecado. Yo he conocido personas que dicen yo nunca he pecado. Desde que conocí a Cristo jamás pequé. Y Dios sabe que estás mintiendo. Sí, porque hay un texto que dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, lo correcto sería de que sí pecamos, pero no pecamos. Así, no, al contrario. No pecamos, pero sí pecamos. Y ahí es donde se pone cabezón, pero pónganse de acuerdo, ¿sí o no? Sí. El Hijo de Dios no peca. Pero sí peca. El Hijo de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en Él y esa simiente que es Cristo, Cristo no peca. No puede pecar. No debe, sino no puede. Sí. No puede porque es la naturaleza divina, no puede pecar. Pero sin embargo pecamos. ¿Cuál? La naturaleza pecaminosa que está en nosotros todavía, en nuestros miembros. Y eso es lo que dice Pablo, tengo un problema en mí. Quiero hacer lo bueno, pero no hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. La ley del pecado. Y mientras estemos vivos en este planeta Tierra, aún todavía nosotros vamos a tener esa misma lucha que tuvo Pablo. Entonces, esa es la maravilla del nuevo nacimiento, regeneración. Antes estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos muertos al pecado. Existe una gran diferencia, ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros y matarnos espiritualmente, ya no puede, pero nosotros sí pecamos. Pero el pecado ya no puede matarnos a nosotros, ya no. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos crucificados en Cristo de manera permanente. Así que no hay de eso, pastor, me desclavé. Dice, estaba crucificado y me desclavé.
Y viven desclavándose y van allá, luego vienen y se crucifican. No, eso no hay. Romanos 6:14. O sea, una persona no puede morir 2 veces. No. Una sola vez y chao. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Aquí es donde entra otra historia que podemos hablar muchísimo, sino bajo la gracia. ¿Por qué razón crees que hoy por hoy en los últimos tiempos existe la mayoría de iglesias tratando y una cantidad de gente tratando de hacer que regrese a la ley? ¿Para qué crees? Para que el pecado se enseñoree de ese pastor, de esa persona que supuestamente volvió a las raíces hebreas. Al camino antiguo, hay que regresar al camino antiguo, las raíces hebreas. Y el objetivo, hay un engaño grande detrás de todo eso. ¿Para qué? Una vez que regresas a la ley, el poder del pecado te atrapó. Y toda persona que está ahora bajo la ley está esclavo del pecado. Maldito. Maldito, bajo maldición. Todos, perdón. Es como regresar a Egipto, correcto, volvió a Egipto. Está otra vez en esclavitud nuevamente y siendo libre. Por eso dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os vino a engañarles a ustedes para que ustedes se pasasen de la gracia otra vez a la ley? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Quién fue que les engañó? Gloria damos al Padre que nos ha dado vida nueva y nos ha hecho muertos al pecado. No significa que el cristiano no tenga que preocuparse por el pecado en su vida y separarse de la conducta antigua y vivir como es digno de un creyente, sino que el pecado no tiene potestad alguna para matar al creyente, nacido de nuevo espiritualmente. Esta vida nueva que ha recibido por medio del nuevo nacimiento es eterna. No se acaba y por lo tanto no puede ser matado por el pecado. No está. Lean conmigo un texto en la Escritura que nos va a dar mayor claridad para que aclaremos esto de una buena vez. Efesios capítulo 4, versículo 17. Sé que tocamos estos puntos interesantes para la vida nuestra y también está una respuesta a tantas interrogantes en nuestra vida. Y ahora todos podemos tener bien claro ya nuestra conducta, porque luchamos, muchas veces nos avergonzamos frente a lo que hacemos o lo que nadie sabe y nosotros sabemos y contra eso batallamos y peleamos. El Espíritu Santo de Dios debe estarte hablando a tu vida en este momento y dándote claridad en todo lo que estamos estudiando. Los regenerados entendemos y los no regenerados tendrán confusión. Ok, mira, desde el versículo 17, la nueva vida en Cristo, ¿a qué hace referencia? A la regeneración. A la regeneración. Esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Todos los regenerados ya no deben andar como los otros gentiles. Pero ¿qué pasa si anda como los otros gentiles? No ha sido regenerado. ¿Cómo andan los otros gentiles? Celebrando Navidad, celebrando Carnaval, celebrando Semana Santa, día del esto, día de aquello, día de lo otro, y todo eso anda. Dice, pero eso no es malo, eso está bien. Dice esto, todo aquel que ha nacido de nuevo ya no anda como los que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo, quien gobierna allí es el pecado. Y el pecado le conduce a la esclavitud de todas las tradiciones y de todo lo que el mundo ofrece. Se hace amigo del mundo, es parte del mundo. Pero el que ha sido nacido de nuevo, él ya no anda como los otros gentiles. Él ya no. Ya no es su vocabulario de esa manera. Ya no es su forma, su conducta. Ya no, totalmente. Y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, a la simiente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, si en verdad has nacido de nuevo, conforme a la verdad que está en Jesús, en la simiente, en la semilla, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es demasiado claro. Si tú has nacido de nuevo y la presencia del pecado está en tu naturaleza humana, pero ya eres nacido de nuevo, ese nacimiento de nuevo debe tener control sobre la naturaleza humana. En otras palabras, a pesar de que cometas tus faltas, a pesar de todo eso, más debe brillar Cristo en ti que lo malo en ti. Echa fuera a los jebuseos. Dice. Pero si es que más el testimonio tuyo es más de la naturaleza pecaminosa que de la naturaleza divina, entonces hay un problema. Nunca fuiste regenerado. Ahí vendría entrando en contexto con las enseñanzas del espíritu y el alma, que el espíritu se enseñorea sobre el alma y le controla. Correcto, así es. Ya van entendiendo mejor, creo. Entonces dice esto, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, ¿sabes qué significa despojados del viejo hombre? Ya no dejes que esto te gobierne, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo el tiempo estuviste así, ahora ya no es así. 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es Cristo Jesús. En otras palabras, tiene que brillar tu nuevo nacimiento mucho más de lo que brille tu naturaleza pecaminosa antigua. Ese viejo hombre tiene que estar crucificado con sus deseos y todo. Antes era tinieblas, ahora es luz. Claro, o sea, tiene que ser. No es que yo soy un poquito miti-miti. Por eso es importante, hermanos amados, una situación. Pastor, yo quisiera, la próxima clase va a ser muy fuerte y contundente. Pero cuando me preguntan a mí cómo si soy regenerado o no soy regenerado, eso es bien sencillo. Bien sencillo. ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tus empleados de ti? Si tus empleados dicen, mire, mi jefe, definitivamente una excelente persona. No tengo nada que decir. ¿Es un hombre o es una mujer de bien? O si te dicen, es un lagarto. Es un terrible avaro. Ese cuando está así, ese no le importa nada. Solamente para él. Tienes que revisar eso. Es fácil. ¿Tu esposa qué dice de ti? ¿Tus hijos qué dicen de ti? ¿Tus vecinos qué hablan de ti? Yo puedo decir, yo soy regenerado. Pero recuerda que el árbol de naranja, él es árbol de naranja, pero quienes saborean la naranja dicen, este es árbol de naranja. Por sus frutos los conoceréis. Lo que pasa es que hay tanta basura en nuestra cabeza que a veces nos hace un poco complicado, pero es tan sencillo. Tan sencillo. A nuestro alrededor, la gente a nuestro alrededor da testimonio de quiénes somos nosotros. Jesucristo lo dijo, ustedes no tranquilos, ustedes por sus frutos los van a conocer. El que es regenerado da fruto de regenerado, pero el que es degenerado da fruto de degenerado. Así de sencillo. Entonces, lee conmigo, finalicemos leyendo aquí. Dice, mira esto. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Todos los regenerados. El que robaba, no robe, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego dice el 5.1, sed imitadores
de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Las características de un regenerado. Características de un regenerado. Bien, y por último, literal 4, está protegido por Dios. Ya, entonces, ¿el Hijo de Dios peca o no peca? No peca, pero peca. Pastor, una pregunta. Dice airaos, pero no peca. Entonces, pero si tengo ira, ¿estoy pecando o no? No. ¿No? Enojarse no es malo. ¿Sí? No es malo. Airaos, pero no pequéis. Recuerda, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es pecar? Quebrantar la ley de Dios, quebrantar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, airaos, pero no peques. En otras palabras, ten ira, ten coraje, ¿sí? Pero controla tus impulsos. No le digas a tu mujer o a tus hijos o a tu vecino, no le insultes, no hables, no hagas eso. ¿Sí? Aírate, enójate, pero no llegues a ofender el pecado a ofensa, mata. Recuerda, dice la palabra que anteriormente el homicidio era qué cosa, matar a alguien, pero ahora qué, el que se enoja nada más es reo de muerte. Pero si me enojo, ¿cómo es eso? Enójate, pero no dañes, no causes daño. No causes daño, eso es todo. Eso me costó a mí aprender mucho, porque me hacían enojar mucho. Otra característica del nacido de nuevo, del Hijo de Dios, los beneficios de ser Hijo de Dios, mira eso, el beneficio de ser Hijo de Dios es que el Hijo de Dios no peca, pero sí pecamos. ¿Cómo es eso? Ya les expliqué. ¿Ya? El nuevo nacimiento, nosotros estamos sin pecado. ¿Por qué razón? ¿Porque nosotros no pecamos? No, porque Jesucristo vive en nosotros. Él está en nosotros y la simiente de Dios no peca. Es Cristo Jesús, no peca. Pero la naturaleza humana en nosotros es así. Dios nos ha dejado eso aún todavía allí. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a nosotros a mantenernos equilibrados. Porque caso contrario, si eso no hay, ya, pues ya soy un ángel y aquí, querubín protector yo también. ¿Me entienden? Entonces es una bendición todo esto. Bien. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién guarda? Dios. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero no nosotros. No. Dios no permite que el maligno le toque. Ese es el cumplimiento de la oración modelo que dice, no me dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Dios cuida efectivamente a los que han nacido de Dios, pues Cristo mismo le protege y le cuida del mundo y del diablo. Eso dijo Cristo en su oración del capítulo 17 del libro de Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. En otras palabras, estos ya nacieron de nuevo. ¿Por qué razón el mundo les aborreció? Porque estos ya tienen la naturaleza divina en ellos y ya nacieron de nuevo, han sido engendrados. Y una evidencia de eso es que el mundo los aborrece. Les aborrece. ¿Por qué razón les aborrece? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso es lo que leímos en Éxodo. No voy a quitar a todos, pero te voy a proteger. Ahí van a estar el enemigo, pero no te van a hacer nada a ti, te van a guardar. Yo voy a proteger y eso te van a ayudar a ti. ¿El mundo a nosotros nos ayuda? Claro que nos ayuda. ¿De qué manera nos ayuda a nosotros el mundo? El mundo exige a gritos que están en tinieblas y buscan la luz. ¿Eres luz en el mundo? ¿O no eres luz en el mundo? ¿Cuál es el mundo, pastor? A tu alrededor. ¿Eres luz? Y ahí les voy a decir algo, le voy a preguntar. ¿Eres luz en el mundo? Sí, pastor, gracias a Dios soy luz en el mundo. Ok, ¿a cuántos has alumbrado? A tu alrededor. Si eres jefe, ¿cuántos empleados han aceptado a Cristo a tu alrededor? Es que no quieren, son bien duros. No, ellos te conocen a ti de qué pata cojeas. Y sabe quién tú eres. Es que mi mujer no se arrepiente. Es que tu mujer te conoce quién tú eres. Eres uno de doble moral.
Es que mi marido, él no sé qué pasa. Pedro dijo, ustedes mujeres con su conducta, pórtense bien para que sus esposos, mirando la conducta de ustedes, el testimonio de ustedes, se convierta. No es bonito esto, pero esa es la realidad. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El proceso de la santificación. Así que no es sorpresa que los nacidos de nuevo sean guardados del maligno por Dios. No lo es. Esa es precisamente la firme contestación del Padre a la oración que hizo nuestro Señor al Padre. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El maligno no nos toca. ¿Por qué no nos toca? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Y Satanás, él no viene, dice, es que Satanás vino y me atropelló. No, Satanás no viene a atropellarte. No. Tú mismo vas en busca de alianzas y haces alianzas con el pecado y luego estás lamentándote. Eso se llama concupiscencia. Ok. ¿El Hijo de Dios peca o no peca? No peca. No peca el Hijo de Dios. ¿Por qué razón es Hijo de Dios? Porque ha nacido del Espíritu. Porque la simiente celestial y divina ha creado en esa persona. Pero la naturaleza del pecado, la naturaleza humana nuestra que está allí, el pecado en nuestra naturaleza, el pecado siempre estará presente. Pero el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Pero está ahí molestándonos, fastidiándonos allí. Pero va a llegar un momento donde, cuando ya entremos a la tierra prometida, Dios mismo quitará y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, que tanto te enseñó? ¿Dónde está? Ya no hay. Porque la presencia del pecado se terminó. ¿En qué momento? Cuando esta naturaleza pecaminosa nos hayamos despojado de ese viejo hombre totalmente. Y cuando hayamos sido resucitados en cuerpos corruptibles, ahí no hay pecado ya. No existe pecado. Por eso dice la palabra, que allá en el reino de los cielos, cuando ya lleguemos allá, no hay llanto ni dolor, ni preocupación. No existe debilidad, no existe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se hizo perfecto en nuestra debilidad. Hermanos, y si Dios a nosotros, y yo luché, digo yo porque a mí me pasó eso, y yo luché muchísimo tratando, mire, yo era un borracho empedernido, el Señor quitó eso, dejé de beber porque no podía dejar de beber, y yo solamente descansaba los días martes y los miércoles, jueves empezaba hasta el día lunes. Y eso era permanentemente. Yo era un borracho. José Luis, él me conoce a mí, borracho empedernido, cantina al hombro. ¿Entienden eso? Fumaba como chino en quiebra. Era impresionante y no podía dejar, quería dejar, no podía dejar. Mujeriego hasta no más poder, quería dejar, no podía dejar. Perdí mi matrimonio por eso, el primer matrimonio. ¿Cuántas veces hice? Ya no más, pero continuaba. Ya no más, pero continuaba. Ya no más, pero continuaba. Yo sé que más de uno de ustedes dice, nunca más, esta es la última vez. Y ahí está, la última vez, sigue la última vez, sigue la última vez, sigue la última vez. Pero cuando Cristo alcanzó mi vida, ahora ya conozco lo que es el acto de la regeneración, el milagro glorioso de la regeneración. Fue de un momento a otro, tenga, chao, pero quedó algo allí. Y con ese algo he luchado toda mi vida. Ha habido muchos defectos en mi vida. He ido luchando. Uno de ellos era justamente lo que mencionaba hace rato mi hermana Mireia. Airaos, pero no pequéis. No, cuando yo me airaba, pecaba. No puedo con ese carácter. Es que cuando yo me enojo, pero eso, tumbo a Buda. Y no me importa. Una hermana peleando con su esposo, el esposo le decía, mi amor, mira, si sigues así te vas a ir al infierno. ¿Y sabes qué dijo la hermana? Me largo al infierno, pero no te perdono. Y ese es airaos, pero pecó. Y yo tenía ese problema. Me enojaba con mi esposa y la terminaba con rabia y con coraje. A mis hijos de la misma manera. Y luché y no podía. Yo voy a guardarme, no voy a hablar. Y para el colmo, mi mujer me hablaba y me sacaba a mí y me encontraba.
Y yo decía a mis hijos, no, ya no voy a castigarlo de esa manera. Me encontraban y les sacaba la madrina. O sea, una cosa es castigar, otra cosa es maltratarlos. Luché con eso, gracias a Dios que eso se fue de mí. ¿Por qué razón? A medida que vas madurando, vas creciendo, vas multiplicándote en conocimiento, gracias a Dios, ya se fue. Y así sucesivamente, poco a poco, pero todavía hay cosas que están allí. Pero yo entiendo ahora. Lean conmigo capítulo 7 del libro de Romanos. Yo sé que ustedes ya quieren irse a la casa. O sea que, pastor, el pecado es una bendición. No te olvides que pecado es transgresión de la ley. Por esa razón que llega un momento en donde tú desobedeciste a la palabra del Señor. Pero hay otros que se deleitan, escuchan la palabra del Señor. Dios le habla a través de esa palabra. Dice, sí, es verdad, pero yo decido hacer otra cosa. Ahí deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de manera voluntaria hace alianza con el pecado. Entonces probablemente no haya sido regenerado. Tiene que dolerte el pecado. Mira, 7. Déjame ver el texto para no leer todo. 21. Así que, dice el apóstol Pablo, en la analogía tomada del matrimonio al respecto de muerto al pecado, ya no hay se enseñorea, y lo que habla del matrimonio, de que cuando el esposo muere, la mujer queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, la mujer, una vez después de haber muerto, ella está libre para casarse con otro. Eso es lo que hace la analogía, pero aquí está hablando acerca de la carne, acerca del pecado, acerca de la regeneración. Y luego el pecado que mora en mí, capítulo 7, el apóstol Pablo dice, yo ya entendí esto, el pecado que mora en mí, o sea, vive en mí. Dentro de nosotros vive Cristo Jesús, pero en la naturaleza humana está el pecado. Ahora lee. Así que queriendo yo hacer el bien, en conclusión, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea que eso no es nuevo. Pablo dice, ya encontré la ley que está en mí. Hay una ley, yo no quiero, pero ahí está, es una ley, está en mí. Porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? El nuevo nacimiento, la regeneración, el ser regenerado. Según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A qué está haciendo referencia cuando dice veo otra ley en mis miembros? Al alma que mueve a este estuche, pero veo una ley en mis miembros. Mi espíritu ha sido regenerado, pero el alma lucha permanentemente con esos deseos pecaminosos. Allí está. Veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por más que yo quiero, lucho todos los días, permanentemente, peleo, pero llega un momento en que me atrapan y me hacen la mano hacia atrás y me lleva, ¿qué cosa? Cautivo. ¿A dónde me lleva cautivo? ¿Ah? ¿Qué dice? Ahí dice, ¿qué dice? Al infierno. ¿Qué dice allí? A la ley del pecado. Mira eso, yo no quiero, pero me lleva cautivo a la ley del pecado. Señor, por favor, ya no más. Ahora escucha esto. 24. Miserable de mí. Esa es la condición tuya y mía cuando estamos en este problema. Esa debe ser la condición tuya y mía. Miserable de mí. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Gracias a Dios, todo bien. Ahí vamos adelante, sin mirar atrás. No, aprende a ser honesto contigo mismo, si eres un regenerado.
¿Cómo te va, hermano? Día a día, luchando y peleando esta batalla contra mi propia mente, contra mi propia fuerza, contra mi propia debilidad. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. No, por mí, hermano, no, yo nada que ver. A mí el pecado, nada. Y hay personas que lo dicen de esa manera. No, yo nada que ver, dice. No, la gente puede pensar mal, pero yo nada. Esa es una mentira. Cuando alguien dice eso, es porque está más podrido que un aguacate. Mira eso. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y en qué momento Pablo se libra del cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta cuando Pablo iba a ser decapitado? ¿Pablo iba a ser decapitado llorando? No, contento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para morir. Contento. ¿Por qué razón? Porque él conocía esto que estamos aprendiendo nosotros ahora. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en este cuerpo de muerte la presencia del pecado está allí, que me lleva cautivo. No quiero pecar, no quiero ver, pero sin embargo veo. No quiero pensar, pero sin embargo pienso. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que están orando y están orando ahí, orando, y se le aparece un diablo allí? ¿Ah? Se le aparece un diablo allí. O está orando, cuando acordó usted está viajando por Cancún, en las playas de Cancún. Ay, Dios mío, perdóname, Señor, esta mente, este pecado, sí. La presencia del pecado está ahí. Esa es nuestra batalla espiritual. No es la batalla espiritual que han enseñado ahí, que hay guerra espiritual con demonios. No, si el demonio está a tu alrededor, en tu carne, allí. Esa es nuestra guerra de todos los días. Esa es la batalla espiritual. 25, para que todos vayamos tranquilos a casa. Gracias doy a Dios. Aquí viene. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué dice eso él? ¿Qué está diciendo? Gracias doy a Dios por la simiente en mí sembrada. Gracias a Dios por esa simiente en mí sembrada, por esa regeneración que en mí se hizo efectiva. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la conclusión. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Porque yo le dije, Padre, por favor, quítame este pecado. Y él me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, eso quiere decir que debo cargar esto toda mi vida y solamente cuando llegue la muerte me despido de este aguijón. Pero mientras tanto, esto de aquí me mantiene alerta, porque hay un enemigo que está ahí a mi alrededor. Esto no me va a dejar gloriarme, ni me va a dejar esa confianza en mí mismo. Sino, Señor, manténme siempre vigilado. Guárdame, Señor. Líbrame, Señor. No me dejes caer en tentación. Eso es la oración que cada uno de nosotros de manera permanente. No, yo confieso que soy libre. Confieso que el pecado no. Debemos nosotros tener la clara visión que la Biblia nos enseña para que no tengamos un conflicto. Porque, ¿sabes qué? La otra cara de esto, ¿sabes cuál es? El fariseísmo. ¿Sabes qué hace el fariseísmo? Hace creer que tú no pecas, que no tienes pecado. Y te engañas a ti mismo. Y en realidad es la evidencia de que nunca has nacido de nuevo. Por esa razón Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿qué le dijo? Ustedes por fuera se le ven santos, pero por dentro sepulcros blanqueados, huesos y podredumbre, gusanos tienen por dentro. Sepulcros blanqueados. ¿Te das cuenta? Entonces, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Oiga, pastor, pero ¿podría aclarar esto? Porque me queda como sonando como que no hila, como que me da una puerta abierta como para seguir pecando. El capítulo 8, verso 1 lee. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A quiénes está hablando aquí?
A los regenerados. Hermano, dice esto, aunque tú tengas debilidades, aunque luches todos los días, aunque el jebuseo te haya vencido, pero si tu lucha continúa, vas a madurar, vas a crecer. Pero quiero que entiendas esto, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo y yo nosotros, ninguna condenación hay para los que ya nacieron de nuevo. Ninguna condenación hay para los que han nacido de nuevo, para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, ¿cuáles son estos que han nacido de nuevo? ¿Cuáles son estos que están en Cristo Jesús? Lee lo que dice más adelante. Los que no andan conforme a la carne. ¿Cuál carne? Obedeciendo a lo que Pablo dice en el texto anterior. A la ley del pecado. Ya no obedece a la ley del pecado, no se sujeta a la ley del pecado, sino a la ley del Espíritu de vida que es de Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escucha esto, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí continúa hacia adelante, hablando acerca de la conducta de nuestra por haber entendido eso. Entonces Pablo dice eso, yo tenía un problema muy serio, pero logré entender. Entonces, el Hijo de Dios no peca, pero sí peca. Pero el pecado no se enseñorea de él. Pero no ocurre eso. Pecar peca, porque la presencia del pecado siempre va a estar allí, pero no vives para pecar, sino vives para la justicia. Vives para el Espíritu, y te dejas guiar por el Espíritu, por ese ser interior que está dentro de nosotros. He ahí la diferencia. Bueno, la próxima semana, no la próxima semana, sino en 15 días vamos a mirar nosotros cómo saber si soy regenerado, y esa enseñanza sí nos va a ayudar mucho a todos nosotros. Esa enseñanza es muy interesante y les sugiero que nadie se pierda, porque esa es, creo que la contestación a todas las interrogantes que hoy por hoy se generaron. Bien, anuncios para la iglesia virtual. Finalizamos. Anuncios para la iglesia virtual.